Buenos días, familia, buenos días a ti que nos sigues en casa. Vamos a tomar un tiempo, como lo hacemos cada 8 días, para empezar alabando a nuestro Dios. Yo te voy a invitar que ahí donde estés lo hagamos. Es una pena que no podamos vernos de nuevo físicamente el día de hoy, pero como lo hemos dicho en otras ocasiones, el maestro dijo: donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Eso es lo maravilloso que Él hace. Vamos a reunirnos hoy, tú y yo vamos a ponernos en el mismo sentir para alabar a nuestro Dios, para enaltecer su nombre, para hablar de su gloria, para cantar de sus maravillas. Levántate, levántate, Señor, 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 y huyan delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, huyan delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, huyan delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor. Ahora ahí donde estás vamos a darle gloria porque Él es digno. Y si lo conoces, cántalo con nosotros y vamos a decirle a nuestro Dios: gloria y honor demos al Cordero, gloria y honor dada a nuestro Rey. Gloria
y honor demos al Cordero. Gloria y honor dada a nuestro Rey. Gloria y honor demos al Cordero. Gloria y honor dada a nuestro Rey. Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy, con mi vida proclamo tu grandeza, Señor. Gloria y honor demos al Cordero. Gloria y honor dada a nuestro Rey. Dile conmigo, gloria y honor. Gloria y honor demos al Cordero. Gloria y honor dada a nuestro Rey. Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy, con mi vida proclamo tu grandeza, Señor. Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy, con mi vida proclamo tu grandeza, Señor. Gloria y honor demos al Cordero. Gloria y honor dada a nuestro Rey. Gloria y honor demos al Cordero. Gloria y honor dada a nuestro Rey. Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy, con mi vida proclamo tu grandeza, Señor. Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy, con mi vida proclamo tu grandeza, Señor. Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy, con mi vida proclamo tu grandeza, Señor. Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy, con mi vida proclamo tu grandeza, Señor. Roca eterna, eres justo y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, tú eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, tú eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Roca eterna, verdadero
fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna. Eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, tú eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Y queremos terminar este tiempo, Señor, diciéndote: queremos verte exaltado, queremos verte en tu gloria, en tu majestad, sentado en tu trono, y ahí nosotros poder estar postrados para adorarte. Al borde de tu gran trono me postraré hoy aquí. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy aquí. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate
con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Gracias, Señor, porque nos dejas no solamente alabarte, sino maravillarnos con tu gloria. Gracias, Dios. Familia, buenos días, Dios les bendiga. Pues hoy tendremos nuestra reunión de esta manera, pero yo estoy seguro que la palabra que Dios nos ha dado para esta mañana es para ti y sobre todo que será de bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Nada más uno dijo amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya se oyeron como 100. Bien, muy bien. Pues gracias a Dios porque podemos reunirnos, aún tenemos esa libertad y seguimos dando la introducción a la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Una carta que la mayoría considera una carta teológica o doctrinal, pero yo creo que es una carta muy personal, una carta donde el corazón del apóstol Pablo se deja ver como apóstol, como maestro, a una iglesia naciente, a una iglesia con una necesidad muy clara y muy específica, pero también con unos dones preciosos y con una ubicación que le permite ser, tal vez en su momento, en el momento de la historia en la que esta iglesia nace y se desarrolla, le permite ser una iglesia de influencia para todo el imperio romano. Muy bien, vamos a leer, háganme favor de abrir sus Biblias, en el libro del profeta Daniel, capítulo 2. Veo aquí algunos sin Biblia. Eso es... No, dije que veo a algunos sin Biblia, no a todos sin Biblia. ¿Dónde están sus Biblias? Capítulo 2. Para la próxima ocasión, al que no traiga Biblia, le vamos a poner un zape. Bien, antes de leer en el capítulo 2, permítanme darles un poquito de contexto. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y al despertar estaba turbado por ese sueño, por lo que vio. Y quería que le dieran la interpretación del sueño que había tenido, pero tuvo un pequeño problema. Se le olvidó que soñó. Y mandó traer a los magos, a los sabios, a los adivinos que estaban allí en su imperio de diversos pueblos, y les pidió
que le dijesen cuál era su sueño y la interpretación. Así de fácil y así de sencillo. Obviamente aquellos hombres adivinos, magos, etcétera, le dijeron, pues dinos tu sueño y entonces te diremos la interpretación. Y el rey les dijo, ustedes solo están haciendo tiempo para ver qué mentira preparan y me dicen. Pero si no me dicen el sueño y la interpretación, los voy a mandar matar, a despedazar. Esa es la palabra que usó. Y no le pudieron dar la interpretación porque obviamente ignoraban el sueño. Cuando iban camino a ser muertos, por ahí los vio Daniel, vio que iba el capitán con ellos para masacrarlos y preguntando qué había pasado, se entera de toda la historia y le dice al capitán, no los mates, espérame un momento o espérame un tiempo. Y Daniel junto con sus amigos se ponen a orar, a buscar de Dios, a preguntarle a Dios algo que humanamente es imposible. Dinos el sueño y dinos la interpretación. Pero Dios lo hizo, Dios les dio tanto el sueño como la interpretación. Y entonces Daniel pidió hablar con el rey Nabucodonosor y poder decirle la interpretación de su sueño. Bien, en el verso 19, capítulo 2, verso 19, Daniel empieza orando y dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Empezaré diciéndote que toda la historia, desde la historia como algo universal que todos hemos estudiado, como la historia de los más mínimos detalles en tu vida, están en las manos de este Dios al cual Daniel alaba y reconoce, adora y bendice. Y creo que de vez en cuando deberíamos también nosotros detener nuestras carreras, nuestras vidas, y poderle orando decir al Señor todas estas cosas buenas, bellas, todas estas cosas maravillosas que Dios es para nosotros. Yo no sé si tú lo has hecho en alguna ocasión. De vez en vez, yo tomo mi cuaderno, ¿no? Y Betty lo sabe, por ahí escribo algunas poesías, pero también escribo algunas reflexiones o algunos pensamientos que son entre Dios y tu servidor, donde puedo decirle o donde le digo, ¿no?, las cosas que están en mi corazón para agradecer, para bendecir, para reconocer, para alabar o para adorar, porque Él es bueno, por quién es Él y por las cosas que hace también. Algunas las entiendo, pero algunas no. Pero eso no importa, mi confianza es que ciertamente Dios solo obra cosas buenas y maravillosas. Ahora, voy un poquito más adelante. En el verso 36, ya habló Daniel con Nabucodonosor, ya le dijo cuál es el sueño, pero en el verso 36 empieza a decirle, este es el sueño y también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Hasta ahí lo dejaré.
Quise empezar con esta profecía porque para quienes estudian la palabra sabrán, y te lo comparto a ti, que esta profecía tiene que ver con la historia universal. Esa materia que mucha gente nada más le decimos historia y casi se le sale lo que trae. Y lo primero que dicen es: a mí no me gusta la historia. Y yo les digo: caray, quien ignora la historia, ignora lo que Dios ha hecho. Pero también ignora por qué están pasando las cosas hoy, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también ignora por propia voluntad lo que Dios dice que ha de suceder. Bien, 4 imperios. El primero era el babilónico, que era precisamente esa cabeza de oro y tenía que ver con el rey Nabucodonosor. Después de él vienen los caldeos, arameos, caldeos. Un imperio menor en cuanto a fuerza, pero un poquito mayor en cuanto a extensión en algunas formas. Después vienen los griegos, un imperio del cual tú y yo hasta el día de hoy seguimos siendo influenciados o de parte de ellos enseñados también. Y luego viene en el versículo 40 ese cuarto reino que es el de hierro. Y aquí se refiere precisamente al imperio. Qué moñito, si dijeron romanos, no remonos, romanos. Bien. Un imperio del cual tú y yo hoy estamos fundamentando nuestro quehacer, nuestras instituciones inclusive, estamos fundamentando nuestra manera de ser sociedad. Esa sociedad que denominamos occidental viene precisamente de la influencia greco-romana. Y ahí llegamos a los tiempos de la carta a los romanos, más o menos los años 55, 57, por ahí está. ¿Qué es lo que aporta el imperio romano? Más o menos inicia unos 6 siglos, algo así antes de Cristo. Y tristemente somos muy dados a ver lo malo. Por ejemplo, en este texto nos enfocaríamos en el hecho de desmenuzará y quebrantará todo. Y entonces podríamos hablar de todo lo malo que el imperio romano hace. Es cierto, fueron conquistadores. Es cierto, tuvieron guerras y más guerras y más guerras para poder conquistar lo que llegaría a ser el imperio más grande de la historia. Pero quiero enfocarme en cosas positivas. En primera instancia, crearon toda una estrategia de guerra, es decir, crearon todo un sistema militar que fue avasallador. Y tú dirás: ¿y eso qué? Bueno, junto con el poder militar vino el establecimiento también de un gobierno global en el Imperio Romano que trajo lo que llamamos o reconocemos como la paz romana. Y esa paz no fue sino toda una estabilidad en un periodo de la historia que permitió que se desarrollaran tantas cosas que hasta hoy tenemos como fundamento de nuestras sociedades. Por ejemplo, el Senado. El Senado. Como ustedes sabrán o habrán escuchado, en el Imperio Romano llegó el momento, no desde el principio, en que se creó un Senado, un consejo de ancianos, un consejo de gobierno, un consejo con autoridad para inclusive quitar a un emperador. Un consejo que hoy seguimos teniendo como parte de nuestro poder. ¿Qué poder? Legislativo. Se volteaban a ver todos. Parece mentira, pero algo bueno que nos deja es precisamente en ese poderío y esa globalización, el poder empezar a ver el mundo como uno solo. Es cierto que los pueblos que fueron conquistados tal vez dirían: no me gusta esto,
yo no quisiera que Roma estuviera sobre de mí. Pero mira, algo bueno es que se crea un comercio internacional donde entonces antiguos pueblos griegos o del Medio Oriente, pueblos caldeos, pueblos babilónicos, pueblos arameos, pueblos inclusive, digo yo, el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, tienen comercio, tienen comunicación, tienen esta oportunidad de que no solo su comercio, sino toda su cultura sea conocida y enriquecida por la de todos los demás pueblos. Entre estas cosas yo destacaría, por ejemplo, esa frase que dice, todos los caminos llevan a Roma, o que el emperador Trajano decía, preguntando se llega a Roma. Y es que, ¿sabes? Algo que aportó el Imperio Romano, que no lo hicieron los griegos, no lo hicieron los caldeos ni los babilónicos, es que crearon 400, por lo menos 400 vías de comunicación terrestre y marítima que todas llegaban a Roma. Todos los caminos empedrados. Y esa era la gran diferencia. Caminos que podían llegar desde Egipto y darle toda la vuelta por Palestina, luego por Asia, Asia Menor, hasta llegar a la península itálica, hasta Roma. Caminos que venían desde el norte de Europa, ¿no? Y que podían llegar hasta Italia nuevamente, hasta Roma, de España, de Portugal. Caminos que abrían brecha por el mar desde lo que era lo que hoy es la Gran Bretaña, también Bretania en aquel entonces. 400 caminos que llegaban a Roma. Y tú dirás, ¿y eso qué? Bueno, te adelanto tantito. Sin esos caminos, el Evangelio de Jesucristo no hubiera llegado hasta el último rincón conocido de la tierra cuando los apóstoles salieron a predicar. Así de sencillo. Y sin la paz romana, sin la estabilidad de un gobierno que podía reconocer la libertad de los pueblos, el Evangelio tampoco hubiera llegado a Roma. Porque otra cosa que hicieron los romanos es que cualquier pueblo que conquistaban le respetaban sus derechos idiosincráticos, es decir, su lengua, su cultura y su religión. Y con ello se permitió que entonces el Evangelio de Jesucristo saliera de Jerusalén y llegar hasta el último rincón del imperio entonces conocido. No todo lo que Roma hizo estuvo mal. La verdad es que había muchas cosas que nos aportaron y nos aportan, como por ejemplo su lengua, el latín, aunque la lengua del vulgo, la lengua de la gente, la lengua del comercio era el griego, ¿no? Dado que mucho se tomó también del imperio griego. La lengua de la gente culta y lo que para ti y para mí hoy nos llega en muchas de las ciencias, pues viene de los fundamentos, lingüísticos grecolatinos. Bien. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque tenemos que ver cómo Dios había predicho mucho antes. Esta carta se escribe también este libro de Daniel se escribe casi 700 años antes de Cristo. Dios había predicho, profetizado, que iba a haber este imperio y que así como rompería, quebrantaría, desmenuzaría, también sería un imperio de hierro, lo cual hace algo fuerte y sólido, tan fuerte que la última parte de aquella estatua, la parte de los pies de barro con una mezcla de hierro y los dedos de esos pies también, somos tú y yo, con una mezcla todavía de aquella fortaleza del imperio romano. Ahora, Roma como ciudad, como imperio, sí es cierto, aporta algunas cosas muy negativas. Pero diré en su defensa, diré en su defensa, no solo eran males del imperio romano, eran males que desde la caída del hombre comenzaron a darse, una decadencia moral, una decadencia terriblemente en contra de la voluntad de Dios. Lo vamos a ver por ahí en los capítulos 1, 2 del libro de Romanos. ¿Cuál era esa decadencia?
en el imperio, pero tenía que ver con cuestiones que rompen las leyes de Dios. No obstante, me salté una parte del imperio romano, tal vez la más importante, que es la ley, la justicia, o esta forma en que el imperio le da fundamento a la sociedad. Yo no sé si tú has leído un poquito de derecho romano, pero cuando tuve la oportunidad de leer y cada vez que quiero disfrutar un ratito la lectura, una de las cosas que me gusta leer es precisamente qué aporta el derecho romano como parte de la historia. Y el derecho civil en México tiene un fundamento increíble. Tenemos que darle gracias al derecho romano por muchas de las cosas que nuestro derecho civil o familiar hoy estamos practicando. Cosas como la propiedad, cómo obtener la propiedad, como contratos, como sucesiones, como instituciones como el matrimonio y cosas por el estilo, nacen en el derecho de Roma. Hay en Roma cosas buenas, hay en Roma cosas negativas. Ahí por el año 49, ya de la era de Cristo, los cristianos gentiles y los cristianos judíos que radicaban en Roma fueron expulsados de la ciudad de Roma por el emperador Claudio. Y fueron expulsados simple y sencillamente porque todavía no había ese reconocimiento ni aceptación, dado que el cristianismo confronta a la autoridad para ser justa, para obrar justicia. Poquito después, por el año 54, el emperador Nerón permite que regresen a la ciudad de Roma, pero para el año 57 o 58, ahí sí no me acuerdo, no, 60 y tantos, 62 o 60 y tantos. Hay un incendio en Roma y Nerón culpa a los cristianos y viene otra gran persecución que termina con la caída de la ciudad de Jerusalén en el año 70. Bien, todo esto es historia, pero ahora quiero platicarte acerca de la voluntad de Dios en todo esto. Era necesario, es necesario que existiera un imperio romano, que ese imperio gobernara sobre el pueblo de Israel, que ese imperio creara las condiciones de estabilidad, de globalización, de accesibilidad en las vías de comunicación, de respeto al derecho de los pueblos conquistados para continuar con su religión. Era necesario que todo eso sucediera así para que el evangelio pudiera llegar no solo a Roma, a todas las partes del imperio romano. Así se aseguró Dios que aquel mandamiento del Señor Jesús en Mateo 28 pudiera llevarse a cabo. Pero también, mira lo que son las cosas, al haber existido aquel imperio, después de haber desaparecido, su influencia llega hasta el día de hoy y nos permite que también el evangelio nos llegue a nosotros, te llegue a ti, me llegue a mí y le llegue a nuestros familiares. Pero ¿cuál evangelio? Ayer, antier, ¿cuándo fue que se hizo esta cuestión de la pirámide esta en el Zócalo? Hace como 2 o 3 días, ¿no? Y estaba leyendo ahí en Proceso que decía una celebración de cartón, porque la maqueta esta pues es algo así, ¿no? Y están dando una redefinición de la historia, que en realidad no es nueva, ¿no? Es una redefinición donde ahora los españoles son malvados, perversos, terribles, demonios con barba y cosas por el estilo. Cuando, la historia que muchos estudiamos no los ponía tan, ni muy, tampoco. Pero yo tengo otra interpretación de la historia y esta interpretación no es que yo tenga otros datos, es que yo le creo al que dice qué ha de suceder en el futuro. Y es que Dios tenía planeado mucho antes de que nosotros lo supiésemos, sabiésemos o naciésemos, ¿no? Él tenía planeado cómo llegaría el evangelio de Jesucristo hasta nuestros días. Era necesario que Roma tuviera como punto central del imperio un conocimiento del evangelio de Jesucristo que se adecuara a su propia idiosincrasia.
para los hebreos, el evangelio tenía que ver con señales. No sé si ustedes se acuerdan, pero en un momento dado a Jesús le dijeron: señales, queremos ver. Tomás ahí en el último momento también le decía: Señor, permite que meta mi mano en tu costado o en tu mano, porque son esas señales los que ellos necesitaban para aceptar que Jesucristo era quien decía ser. Y los griegos dirían: queremos sabiduría, necesitamos saber para poder entender o aceptar también. Pero los romanos tenían su propia idiosincrasia, una idiosincrasia que se basa en palabras como justicia, como justo, como imputación, como fe, como regeneración. Y en toda esta idea de la justicia o del derecho romano, Pablo empieza a escribir de tal forma que les pueda explicar y dejar muy en claro que el evangelio de Jesucristo satisface, uno, escúchame bien, la justicia de Dios. El evangelio de Jesucristo satisface la justicia de Dios. Y este es un tema que no muchas veces platicamos o comentamos, pero te diré brevemente, pero no por ello menos importante, que el hombre, todo hombre, cualquier hombre, es pecador. Pablo dice a la iglesia de Roma: no hay justo ni aún, no hay justo ni aún, ni uno solo. No hay quien haga lo bueno, no hay quien obre justicia, nadie. Todos a una nos descarriamos. Esa es la sentencia. Por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es, ¿no los oí? La paga del pecado es muerte. Es que parece que de repente así, la paga del pecado es muerte. Punto. Eso es justo. Eso es justo. No importa cómo te estés portando, no importa si ayudas a los pobres, no importa si eres una buena persona que no se mete con nadie, no importa si nunca has dicho una grosería en tu vida, o nunca te has emborrachado, o nunca has probado la droga, no importa. Todos a una nos descarriamos. Y explicará por ahí en el capítulo 6 del libro de Romanos que todos los que somos descendientes de Adán hemos venido con esta naturaleza pecaminosa. Y el pago justo, la justicia, impone que al pecador se le condene con la muerte. Ahora, esto es algo fuerte porque no muchas veces lo predicamos, los pastores, los predicadores. No hablamos mucho de la justicia de Dios, pero Dios no se salta las trancas. No es que Dios sea tan amoroso que diga: bueno, me voy a hacer de la vista ciega y no voy a ver tus pecados. No. Lo que hace Dios es satisfacer su propia justicia con un sacrificio justo. Y ese es Jesucristo muriendo en la cruz. Ahora, estas palabras justicia y justo son palabras básicas para poder entender la carta de Pablo a los romanos. Ahora, no es algo que tú y yo hagamos, no es una obra nuestra el poder alcanzar la justicia. Es una imputación de Dios. Y esa es otra de esas palabras claves que vamos a ir viendo durante toda la carta. Es algo que Dios obtiene para ti, es algo que Dios paga para que tú lo tengas. Y nosotros respondemos, una palabra más, con fe. ¿Por qué aclarar esto? Bueno, en primera instancia porque había un problema en la iglesia de Roma entre los cristianos que no habían sido judíos, vamos a llamarles los que venían de los gentiles, y los cristianos o conversos que venían del pueblo de Israel, que estaban pidiendo, inclusive estaban exigiendo, que los nuevos creyentes no judíos se circuncidaran y guardaran la ley.
Y entonces Pablo empieza a escribirles esto. Pablo no había ido todavía a Roma, Pablo no estaba siendo realmente el que fundara esta iglesia, aunque la tradición así lo diga, pero sí estaba escribiéndoles para aclarar lo que es el fundamento o la doctrina del cristianismo. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? No es por obras, es un acto de justicia que Dios impone. Es un acto de justicia en Jesucristo con el cual Dios nos imputa el perdón de nuestros pecados y por lo tanto la condición de no condenados a muerte, sino llamados a ser santos en Cristo Jesús. Todo esto no tendría ningún valor o no tendría ningún interés si solo fuera una cuestión de saber. Ah, sí, ya lo sé. Pero resulta, decía un filósofo de nombre o apellido Dogever, que cuando tú tienes una idea en tu cabeza, cuando tú tienes un conocimiento en tu cabeza, cuando tú tienes un saber que hace que tus pies se muevan, una traducción que una vez escuché decía, las ideas tienen pies. Cuando tú tienes un conocimiento que te hace tomar decisiones, a ese pensamiento, a esa idea o a ese conocimiento le llamamos un principio o un fundamento. Y cuando tú tienes el Evangelio de Jesucristo como un fundamento para tu toma de decisiones, entonces lo que hagas, lo que digas, lo que pienses y lo que sientas estará direccionado por esa idea, ese conocimiento en tu corazón. ¿Qué sabemos entonces del Evangelio? Lo que yo sé, lo que Dios me ha enseñado, es que el Evangelio de Jesucristo es un saber sencillo de parte de Dios. No es complicado, ni tampoco diría yo muy profundo, que el ser humano no lo pueda comprender. No nos reveló Dios algo tan difícil que escapara de nuestra posibilidad de conocer, de creer y de vivir. Es cierto que no tenemos todos los secretos ni los misterios de lo que Dios es o lo que Dios hace o lo que va a hacer. No, pero tenemos el saber necesario en Jesucristo, el saber necesario en el Evangelio para pasar de muerte a vida y vivir en santidad. También sé que ese Evangelio, este saber como un fundamento, puede darme dirección en la vida, puede darme seguridad en la vida, puede darme certeza cuando tomo decisiones, puede darme paz y puede darme la garantía de que si Dios lo ha dicho, Dios lo está respaldando. Y entonces poder hablar de la vida cristiana. Ya en la última parte de la carta de Pablo a los romanos se habla de cuestiones muy prácticas también. Cuestiones de cómo relacionarnos unos con otros, cómo relacionarnos con el gobierno, etcétera, etcétera. Sí es una carta doctrinal, creo yo que es una carta de un conocimiento hasta cierto punto básico, y no lo digo porque sea sencillo, sino porque es base para nuestra vida, fundamento. Pero también es una carta que tiene que ver con el quehacer cristiano. ¿Cuál será la importancia de esta carta? Que para los cristianos de hoy en día, esto lo hemos convertido en uno de nuestros libros doctrinales, teológicos, primordiales en nuestro estudio. Cuando tú vas a un instituto o a un seminario y empieza la clase o te dicen van a dar la clase de Romanos, todos ponen cara de filósofos y teólogos. Todos ponen esa cara de, qué cosa tan interesante y tan profunda. Y la verdad se disfruta mucho, la verdad. Pero es una carta que yo creo que al estarla estudiando aquí en Comunión con Cristo, nos va a dar fundamentos claros
que yo espero que la mayoría lo tengamos, pero quienes comienzan a estudiar la palabra puedan obtener de ella ese conocimiento, ese fundamento. Pero también nos va a dar esa dirección de cómo vivir el cristianismo en un tiempo álgido. Los cristianos en Roma, como dije, en el 49 fueron expulsados de la ciudad y después más adelante en el 64 fueron también perseguidos ahora por Nerón. Hoy estamos en un tiempo donde el cristianismo está siendo confrontado y está siendo también de alguna manera perseguido u oprimido por quienes no creen en Dios. Y tal vez podamos encontrar y aprender algunas cosas, principios, tips en la iglesia de Roma de cómo vivir en ese tiempo, cómo poder seguir siendo sal y luz y cómo poder seguir predicando el evangelio en tiempos de esta gran adversidad. También vamos a encontrar el cómo relacionarnos con el gobierno. Creo que a veces somos muy críticos o mucho más críticos de lo malo, pero no criticamos lo bueno. Y yo soy una de esas personas que marca cuando el gobierno está haciendo algo malo. Pero también algo que aprendí hace muchos años con el pastor Jorge Robles Anderson es que él nos decía: critíquenme, 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 después de una predicación. Y cuando terminamos de hacer la crítica nos decía: pero que no dije nada bueno, porque solo le marcamos todo lo malo que había dicho o hecho. Y tanto en Roma como tal vez como el día de hoy, sin duda alguna, también hay cosas buenas que habría que destacar, que habría que reconocer. Pero también en el libro de Romanos se nos enseña a orar por nuestras autoridades y se nos enseña que Dios las puso y se nos enseña que tienen un propósito de parte de Dios. Y si los emperadores más terribles que se te pueda ocurrir fueron puestos por Dios, así como lo dice en la profecía de Daniel, Él pone reyes y Él quita reyes. Bueno, también las autoridades de hoy son puestas por Dios. Y el llamado de Dios es a orar, es a obedecer la justicia, es a predicar el evangelio. Yo creo que va a ser una carta súper interesante, si ustedes nos quieren acompañar cada domingo. Y en este desarrollo de las predicaciones van a estar compartiendo algunos de los varones maestros de la congregación, que les estaremos invitando a que ellos también den una parte de lo que es la carta a los romanos. Bien, ya para terminar, amados, ¿por qué Romanos? ¿Por qué no Corintios? ¿Por qué no Efesios? ¿No? O Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué Romanos? ¿Por qué el pastor se le ocurrió agarrar la carta más larga? A lo mejor era porque quería que tengamos un libro para todo el resto del año. Sí, ya levantaban aquí la mano algunos. Pues no, fíjese que no. Una es porque me parece esa carta que yo decía fundamental para la fe de los cristianos. Y sobre todo porque considerando esta cuestión de la persecución en Roma y hoy, lo cierto es que hoy necesitamos retomar algunos principios aquí. Y dos, porque tiene algunos años que no estudiamos el libro de Romanos o la carta a los romanos. Entonces, creo que es bueno recordar las enseñanzas de esta carta. Bien, amados, pues vamos a estar los domingos, primeramente Dios, compartiendo un capítulo cada semana. Vamos a estar también en los hogares, en los grupos de estudio entre semana, viendo los mismos capítulos. Los maestros compartirán con quienes se conecten en los grupos el libro La justicia de Dios de Morris William, un libro bueno, sencillo en cuanto a su manera de ser leído y comprendido, pero también estarán ellos aportando lo que Dios les muestra para cada uno de sus grupos. Yo les animo a que lean el libro La justicia de Dios, insisto, se los van a compartir ahí en su WhatsApp del grupo de estudio que estén. Y también, primeramente Dios, les animo no solo a estudiar, no solo a seguir las enseñanzas en cuanto a conectarse a la transmisión, sino más aún
a atreverse a predicar el Evangelio. Nada sustituye ese gozo de ver convertirse a alguien a Cristo Jesús y saber que eres parte del camino, del canal de la bendición de Dios. Nada. Si el que se salva puede experimentar el gozo de la salvación, los que compartimos también experimentamos el gozo de ser utilizados por parte de Dios. Atrévete, anímate, deja que el Espíritu Santo te mueva, te lleve a compartir el Evangelio a cada persona, con sencillez, con veracidad, con mucho amor, pero que nadie se quede sin escuchar acerca de Cristo Jesús. Y yo diría esto, pero mira, entre más fuerte veamos el pecado, y esto de fuerte lo digo como una condición muy humana, una clasificación muy humana, lo cierto es que también esa persona necesita de Cristo Jesús. Y a veces cuando vemos tan fuerte el pecado, nos alejamos porque pensamos que es una persona tan mala. Pero entre más malos, entre más perversos, entre más se manifiesta el pecado, también mayormente la gracia, la misericordia y el amor de Dios obran milagros preciosos y tremendos. Así es que compartan el Evangelio de Jesucristo. Que Dios les bendiga, amados. Vamos a pasar a los anuncios. Familia, pues buenas tardes, y nada más es para compartir con ustedes las personas que cumplen años y pues recordarles los avisos que tenemos. Esta semana cumplieron años nuestra hermana Marta, Susi y Matías. Entonces, bueno, pues por aquí les mandamos un abrazo, muchas bendiciones, y pues vamos a orar por ellos muy rápido. Ahí en casa inclina tu rostro y vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por esas personas que tú les permites cumplir un año más de vida. Gracias porque son una bendición en sus hogares, Señor, y también como parte de la familia de comunión con Cristo. Te pedimos que tú los sigas guiando y derrames bendiciones en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. No olviden seguir mandando sus fotos. Gris nos subió una lista de las personas que les faltaban de fotos, entonces creo que por ahí nada más respondió alguien, entonces por favor mándenle la foto, o a Claudia también, creo que alguna de las dos. Y bueno, los anuncios, pues sigamos ofrendando, hermanos, los diezmos y las ofrendas. Pongámonos en contacto con el pastor para seguir siendo obedientes a lo que Dios nos dice. Si no tienes el número de cuenta, pues ponte en contacto con él para que esto se haga directamente. También tenemos nuestras clases de teología. Hasta ahorita no nos han dicho qué pasó, pero bueno, teníamos la indicación de los lunes a las 8 de la noche. La reunión de pastores, recuerden que está igual por Zoom, los martes a las 10 de la mañana. Las reuniones para personas con problemas de adicción son los martes a las 6. Está siendo de forma presencial ya aquí en la Iglesia de Comunión con Cristo. Me parece que Mark pone también la ubicación por si alguien la quiere compartir con otras personas. La reunión de los jóvenes de MBU
también son los martes a las 9 de la noche, pero esta sí por vía Zoom. También yo he observado que Jorge o Lori nos hacen favor de compartir el enlace, entonces pues compartámoslo también con otros jóvenes para que se conecten. Recuerden nuestro servicio general que tenemos los martes, por favor, esto es a las 8 de la noche, también vía Zoom. Nos recuerda también Patti, nos manda la liga para que pues sigamos escuchando de parte de la familia pues los testimonios y cómo Dios ha hablado a cada uno de nosotros. Recuerden que las clases de niños ahorita ya quedaron nada más los domingos 10:15. Estamos transmitiendo en vivo, les mandamos el enlace, ya sea Jos o Joan también, a veces se los está mandando, y si no, después les mandamos ya la clase grabada, se queda ahí en el Facebook. Entonces, para que no haya ningún problema, les pedimos que nos ayuden a compartir, y también en el canal, ahorita ya también se están subiendo ahí las clases, entonces, por favor, ayúdanos a compartir con otros niños. Y bueno, nuestra reunión de mujeres también tenemos, que es hasta el otro sábado, si estoy bien, ¿verdad? No, sino hasta el siguiente sábado tenemos reunión de mujeres. Recuerden, es a las 11, es una bendición también estar ahí todas juntas y poder escuchar palabra. Este próximo sábado tenemos reunión de mujeres, váyanlo apartando también e invitemos también a otras mujeres a escuchar palabra. Entonces, pues si no tenemos ya ningún otro aviso, no, me indican si ya no hay. El próximo domingo, primeramente Dios, hacemos reunión presencial. Okay. Salvo alguna contingencia que el gobierno ponga, haríamos reunión presencial hasta con 50 personas. Okay. Entonces, bueno, me están indicando que ya dentro de 8 días, primero Dios, si no hay otra indicación, vamos a hacer nuestra reunión de forma presencial hasta 50 personas. Se tienen que anotar, por favor, con el pastor para que podamos tener un control de las personas. Como les comenté ahorita, hasta 50 personas. Entonces, sí es importante que tú nos mandes un mensaje en el grupo de comunión para que se vaya teniendo un control de las personas que pues están viniendo. Aquí supongo que también se cuentan niños. Entonces, todos, niños, todos, aún como servidores, tenemos que mandar mensaje para saber cuántas personas, solo hasta 50, por favor, y bueno, seguirnos cuidando, por favor. Entonces, si ya no hay algún otro aviso, pues hermanos, no, sigamos leyendo esta carta. Yo les comparto, estábamos viendo en el grupo, pues leer 2 capítulos del libro de Romanos todos los días, y eso ha sido algo bueno. Es una tareita que por ahí nos dejaron, y pues yo te animo a que tú también lo hagas. A lo mejor no vas a estudiar ya los 2 capítulos este domingo, pero es bueno, ¿sabes? Vamos viendo cómo Dios va hablando. Entonces es también, aparte de estar escuchando los audios que todos los días nos hace favor Joan de mandarlos, pues yo te animo a que también estés leyendo esta carta. Es una bendición, lo puedes hacer como familia también. Es interesante explicárselos a los niños, entonces te animo a que lo hagas. Todos los días léete unos 2 capítulos de Romanos. Bueno, hermanos, pues es una bendición y estamos despedidos. Nos vemos para el próximo domingo aquí ya de forma presencial. Dios.